hay un tema para compartir y el tema es la maldad en el mundo. Nosotros hoy queremos ver a la luz de la palabra por qué tanta maldad en el mundo, en el universo. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo y todos hoy escuchamos a través de la noticia las atrocidades, las perversidades y cuánta maldad está diseminada hoy en nuestro país Honduras, un país subyugado. Estamos hasta en los lugares más lejanos. Hoy la maldad se ha desatado de una manera fuerte, pero queremos decirle en esta tarde que aún hay esperanza, estamos en el último tiempo, y en este último tiempo no solo en Honduras hay maldad, en el mundo entero hay maldad. Y lo peor de la maldad es que el hombre quiere hacerla como algo normal. Nuestras culturas quieren normalizar la maldad y después de normalizar la maldad vienen los ayes. Después de normalizar la maldad, cuando el pecado ya se ve normal, cuando todo se vale en la sociedad, en la familia, entonces luego vienen los ayes. Entonces luego viene el dolor, viene la congoja, viene el por qué a mí o por qué nos está pasando esto. Y debemos de entender que no fuimos creados para ese fin. Los seres humanos estamos aquí hoy debajo del cielo porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Qué hago aquí? Es una pregunta que debemos hacernos todos, y cuando entendamos qué hago aquí, entonces vamos a entender el propósito de nuestra existencia. Ya no vamos a malgastar nuestra vida, ya no vamos a malgastar las mercedes divinas, sino que vamos a vivir para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Así que saludos en esta tarde, dice hermana Dori, bendiciones. Saludos a usted en esta tarde. Celi Montalbán dice: Dios bendiga grandemente su vida, pastora, su familia. A usted, que el Señor la favorezca. Querida hermana Celi, a Germán, nuestro hermano Germán, y a toda su familia. Espero que estén bien y espero también que estén caminando en el camino del Señor, porque en este tiempo es lo que más necesita el hombre, lo que más necesita el ser humano, es volverse de su mal camino, volverse del camino de muerte, volverse del camino ancho que conduce a la perdición, porque hay un camino estrecho, hay un camino angosto que lleva a la vida, y ese camino se llama Jesucristo. Así que saludos, hermano Noel Martínez, bendiciones a nuestro hermano Noel, a Mateo, a la esposa de nuestro hermano Noel, a nuestra hermana Gloria, a nuestra hermana, a las jóvenes ahí también, que Dios pueda bendecirles grandemente. Dice: Dios prospere su ministerio, varón de Dios, dice Jairo Rodríguez. Saludos, estimado hermano Jairo Rodríguez, donde quiera que usted nos esté viendo esta tarde, le enviamos un saludo fraterno en el amor del Señor. Así que el tema de hoy es la maldad en el mundo. Yo quiero que veamos un versículo de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6 y su versículo 5. Ahí quiero que veamos. Quiero invitarle que comparta la palabra. Lleguemos a más personas. A veces nosotros compartimos boberías, compartimos cosas que no edifican, compartimos cosas que no le hace bien a nadie, mucho menos a esta sociedad. Hoy se hace viral la perversión, se hace viral hoy. Todo mundo quiere compartir los hechos inmorales que se dan en esta sociedad, pero debemos difundir y compartir el mensaje de Dios para que este mundo escuche, porque en este tiempo Dios está hablando fuertemente
viene a este mundo, a través de todo lo que está aconteciendo, la voz de Dios es fuerte en el mundo. Lo que pasa hoy en Colombia da pesar, tanto dolor, tanto luto, tanto sufrimiento, y nosotros decimos ¿por qué? Y la razón es porque la maldad ha tocado ya los límites. La maldad del hombre es exagerada. Ya basta de pecar, ya basta de tanta maldad. Dios está harto de tanta maldad en el hombre, en la mujer, y por eso Dios está hablando en este tiempo para que los hombres se detengan y entiendan que Dios los ama y que si no quieren perderse, tienen que arrepentirse y volverse, porque el Señor los está esperando con los brazos abiertos. Así que es necesario entender esto. Lo que pasa en el mundo, todo eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Todo eso está escrito en las Escrituras. El hombre no puede burlarse de Dios. El ser humano es una criatura y no puede burlarse de su creador. Más temprano que tarde, los juicios de Dios vienen sobre los hijos de los hombres, y entonces están los ayes. Pero debemos entender que Dios ha estado hablando a través de todos los tiempos. Hay una historia de 6,000 años ya de historia, 4,000 años antes de Cristo. Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de sacerdotes, Dios habló a través de todos los medios posibles, y 2,000 años hacia acá Dios nos trajo a su Hijo Jesucristo, y Él vino para traernos las buenas noticias acerca del reino de Dios y a decirnos que hay esperanza, que el hombre no nació para el infierno, que el hombre no nació para perderse, y Jesucristo nos trajo el mensaje del cielo. Y a partir de que Cristo terminó la obra en la cruz, el Espíritu Santo empoderó a hombres y a mujeres quienes salieron como heraldos del Evangelio por ciudades, por pueblos, por caseríos, difundiendo el mensaje de Dios hasta llegar a nuestros países, hasta llegar a los lugares más remotos, la palabra de Dios. De manera que Dios siempre ha estado hablando. Estamos en el siglo XXI y Dios está hablando a través de hombres comunes y corrientes, pero no estamos hablando lo que queremos, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que te invitamos para que puedas en esta tarde quedarte allí y escuchar la voz de Dios. Quédate ahí y escucha la palabra de Dios. Te hace bien escuchar a Dios, te hace bien. Necesitas urgentemente detenerte y prestar oído a la voz de Dios. En medio de un mundo lleno de ruido, de bulla, necesitas detenerte para escuchar el mensaje que viene del cielo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón, dice la palabra de Dios. Este versículo que hemos leído habla de la corrupción moral del ser humano.
Podemos en este tiempo cambiar leyes. El Congreso puede estar inventando leyes, puede estar inventando endurecer las penas para castigar la maldad que hay en los hijos de los hombres. Podemos mejorar la educación, se puede desarrollar la tecnología, pero si no cambia el corazón del hombre, la maldad no se detiene. Si no cambia el corazón del ser humano, la maldad sigue su curso y sigue causando problemas en la sociedad. El problema fundamental permanece cuando nosotros decimos que Dios no solamente creó al mundo y al hombre para un propósito. Nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es una pregunta que se hace el hombre, la mujer, y nos hacemos todos. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La Biblia da respuesta a esa pregunta, y la Biblia muchas veces nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar qué ha sucedido con el corazón del hombre, porque todo lo que vemos hoy, las barbaridades que hoy estamos viendo a través de los medios de comunicación, a través de la noticia, todo lo que hoy está pasando en el mundo, nos damos cuenta que la maldad del hombre es exagerada, que la maldad del hombre está traspasando los límites. La maldad del hombre en este mundo se está saliendo de control. Es necesario hoy reflexionar a la luz de la palabra del Señor. Y cuando yo veo los versículos de Génesis capítulo 6, me doy cuenta que es Dios el que ve la maldad. Dice: y vio Dios que la maldad de los hijos de los hombres era mucha sobre la tierra. Fue Dios quien se detuvo a observar, y ese Dios que tiene un ojo que todo lo ve, aún en las tinieblas su ojo ve como la luz del día. No hay nadie que se esconda de su mirada. Ya puede estar debajo de escondrijos, puede estar debajo de la mar, puede meterse en subterráneos. No hay nadie que se pueda ocultar del ojo de Dios. Y la Biblia dice: y vio Jehová la maldad de los hijos de los hombres, que era mucha en la tierra. Dios ve la maldad, y cuando Dios vio la maldad, después de haber creado al hombre, después de haberlo puesto en el lugar de privilegio, Dios ve la maldad. Y cuando nosotros vemos a la luz de nuestra cosmovisión también hoy todo lo que está aconteciendo, nos preguntamos: ¿qué es la maldad? ¿Qué es la maldad? Es una pregunta válida en todos los tiempos, porque hoy hay mucho ateísmo y hay muchas cosmovisiones que quieren otorgarle a Dios la maldad, y algunos dicen: fue ese Dios que ustedes sirven el creador de la maldad. Pero cuando vamos a la Biblia y nos damos cuenta que la maldad es la privación del bien, y que la maldad es la ausencia del bien. La maldad, ¿qué es? Es la ausencia del bien. Y alguien teológicamente lo describe y dice: la maldad es la ausencia de Dios en el hombre. La ausencia de Dios en el hombre es la maldad. Cuando Dios no está en la vida del hombre, muchos hombres se depravaron, cayeron a niveles muy bajos de iniquidad. Tenemos hoy por hoy sucesos que son lamentables en nuestra sociedad. Da pesar cuando nosotros vemos violaciones de niñas, de niños, asesinatos de niños. Es
Es una maldad exagerada cuando un hijo se levanta y le quita la vida a su padre, a su madre. Cuando hay hijos que se levantan y golpean a su madre, a aquella que los dio a luz, uno se pregunta, ¿qué es la maldad? Y entonces alguien dijo, la maldad es la ausencia del bien. Es que el hombre de la ecuación de su vida sacó a Dios, porque el hombre ha querido vivir sin Dios. Vivir sin Dios es vivir sin ley, es vivir a la deriva, es vivir haciendo todo lo que el hombre quiere y se le antoja hacer en su vida. Pero eso lo lleva a cometer locuras en la vida. Así que la maldad es la privación del bien o es la ausencia del bien en la vida del hombre. La maldad también es la corrupción del ser humano que se manifiesta en sus pensamientos, se manifiesta en sus palabras, se manifiesta en sus decisiones y en sus acciones. Cuando el hombre está poseído de maldad en el corazón, entonces lo que piensa son maldades. Piensa cómo robar, piensa cómo quitarle la vida a otro, piensa cómo ir a cometer cosas ilícitas. Los pensamientos son malvados, porque tal es el corazón del hombre, tal es él, dice la palabra de Dios. Así que la corrupción se manifiesta en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre habla, en su manera de hablar, en sus decisiones que toma y en sus acciones. Así que la Biblia no presenta el mal solamente como un problema social. Algunos quieren ver la maldad solo como un problema social, y hay gente que dice, ¿qué hacemos con tanta maldad en el mundo? ¿Cómo regulamos la maldad? Porque creen que es un problema social. Pero el problema de la maldad en el mundo es un problema primeramente espiritual. Es un problema primeramente que tiene que ver con que el hombre excluyó a Dios de su vida. Cuando el hombre no fue creado para pecar, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios en su vida y necesita a Dios. El hombre puede tener todo, puede tener lujos, puede tener placeres, puede tener todo el dinero para viajar el mundo y divertirse, pero dentro del hombre hay un vacío que no lo llena nada ni nadie, solamente Dios. Así que el problema de esta sociedad es espiritual. Y el problema no está tanto en lo que el hombre hace, porque yo escuchaba estos días una noticia y le decían a un hombre, ¿por qué tuviste que matar a tu esposa? Y él dijo, me hizo cosas malas, pero ¿te arrepientes? Sí, estoy arrepentido de lo que hice, porque el hombre comete locuras cuando vive alejado del bien, cuando vive alejado del favor de Dios. Lo que hay en su corazón es maldad. Así que lo que está dentro del hombre es lo que está causando tanto daño en nuestro mundo. El problema es más que social. El problema es espiritual. Alguien dice, le preguntamos a la señora Corrupción. Un día le dijimos, señora Corrupción, ¿dónde vive usted? Y alguien dijo, yo me imagino que la señora Corrupción vive en los bancos. Otro dijo, no, yo creo que la corrupción vive en la política. Allí vive la corrupción. Otro dijo, no, yo creo que también la corrupción está metido en el sistema educativo. Y no, digo alguien, creo que también la corrupción está metido en el sistema de salud. Pero alguien dijo, la corrupción no vive en un determinado lugar de la sociedad, ni en los bancos, ni en la alcaldía, ni en la casa presidencial. La corrupción vive en el corazón de los hombres. Allí
Es allí donde habita la corrupción y es allí donde radica el problema de la raza humana. El corazón, Jesús lo apuntó y dijo: del corazón salen las cosas buenas, del corazón salen las cosas malas. ¿Cómo está el corazón? Así va a producir frutos. De un árbol bueno no salen frutos malos, y de un árbol malo no salen frutos buenos. Así que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿qué sale del corazón? Salen las borracheras, la corrupción. Sale del corazón la inmoralidad, el adulterio, la fornicación. Que sale del corazón, sale el robo, sale la mentira, que sale del corazón. Y encontramos en la Biblia que un corazón lleno de maldad, lo que saca es maldad, lo que da a luz es maldad. Así que, ¿qué es la maldad? Es la ausencia del bien en la vida de los seres humanos. Necesitamos entonces entender de dónde vino el mal. ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué el mal se propagó y se desarrolló en nuestro mundo? Y cuando hacemos preguntas como esas, entonces nos vamos a las escrituras y la palabra de Dios nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, Él es perfecto. Pero también luego ese ser perfecto creó el mundo, y ese ser perfecto, el mundo que creó, lo creó ¿cómo? Lo creó perfecto. Nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, y Dios de la nada comenzó a crear el universo que hoy ven nuestros ojos. El Dios todopoderoso, el omnipotente, el Dios trascendente, el Dios inmanente, Él comenzó a crear de la nada. Y digo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y digo Dios, produzca la tierra hierba verde, y la tierra comenzó a producir, porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios creó. 6 días creó todo el universo: la luna, el sol, las estrellas, los pajarillos, los peces del mar y todo lo que tiene vida en el mar. Dios creó todo en 6 días, pero el 7º día terminó Dios su obra y descansó, porque el 6º día Dios creó a la criatura más inteligente y creó al hombre. Lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Lo hizo perfecto, lo hizo santo, lo hizo con sabiduría y lo hizo sin pecado. No existía el pecado en este planeta Tierra. Cuando Dios creó, todo era perfecto y los colocó allí en el jardín del Edén. Dios creó a la mujer. La cúspide de la creación es la mujer. A mí me llama la atención porque cuando Dios creó, Dios se valió. Cuando creó al hombre, se valió de polvo. Cuando creó a los peces, se valió del agua. A las aguas digo: multiplíquense los peces, multiplíquense y llenen allí las aguas de todo tipo de peces. Y
y las aguas cumplieron ahí el propósito, se llenaron y Dios habló a la tierra y que la tierra produzca hierba verde y Dios se valió de tierra, Dios se valió de agua, Dios se volvió a valer de polvo cuando creó al hombre, pero cuando creó a la mujer, Dios se valió del mismo hombre, hizo ahí hizo una pequeña cirugía y del costado del hombre sacó a la mujer y la mujer vino a ser la corona de la creación de Dios. Por eso las mujeres en el mundo y en el ámbito cristiano tienen un papel impresionante. La mujer, Dios no la desecha, la mujer tiene igualdad con el hombre, hombro a hombro. Hay igualdad, lo único que hay diferente es los roles, es la autoridad delegada que Dios ha puesto en el hombre, pero de ahí para allá la mujer y el hombre tienen una misma dignidad y Dios los ve igual. Así que Dios creó un mundo perfecto, Dios creó al hombre perfecto y Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y les dio libre albedrío. Escucha esa palabra, libre albedrío. Ellos fueron colocados en el huerto del Edén, pero no eran personas como robots. Ellos tenían decisiones. Dios dio al hombre libre albedrío, y ese libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al ser humano para tomar decisiones voluntarias y elegir entre diferentes alternativas. Dios le dio libre albedrío al hombre, y esa es que la capacidad de que el hombre pueda tomar decisiones voluntarias y elegir entre diferentes alternativas, sea esta obedecer a Dios o rechazar a Dios. Dios ha puesto en el hombre el libre albedrío, lo incluyó cuando lo hizo en el huerto del Edén. Entonces, ¿de dónde vino el mal? Es la pregunta. Porque hay gente que quiere atribuirle el mal a Dios y dicen: Dios, el Dios de ustedes, Él creó el mal. El mal vino al mundo porque Él lo creó, pero Dios no creó diablo. Dios no creó maldad. Vamos a la Biblia y nos damos cuenta que Dios creó ángeles. La primera orden de criaturas que existen es los ángeles. Llámense ángeles como mensajeros, querubines, serafines, arcángeles. Dios no creó diablo. Usted se va a la historia bíblica y se da cuenta que Lucifer, el que más tarde se rebeló contra Dios, era un ángel. Dios no creó un diablo, Dios creó un ángel. Pero el Dios que creó es el Dios que dio capacidad para que el hombre tome sus propias decisiones. Es este el meollo del asunto. El hombre toma sus propias decisiones, el libre albedrío. Entonces podemos decidir nosotros lo que hacemos. Tú decides. Dios dice: he puesto delante de ti, dice Deuteronomio 30:15, he puesto delante de ti la vida y la muerte. He puesto delante de ti el bien y el mal. Pero Dios dice: escoge pues la vida para que vivas. Pero Dios dice: he puesto delante del hombre camino de vida, camino de muerte. He puesto un camino de maldad, pero hay un camino de bien, y es el hombre el que toma la decisión por cuál camino se va a conducir. Entonces, el libre albedrío es lo que vemos en Génesis capítulo 3, que llevó a la mujer a tomar el fruto prohibido. La mujer tomó el fruto prohibido, comió y le dio a su marido, y una vez que comieron,
pecaron, cometieron delante de Dios desobediencia, y ese pecado que produjo resultados trágicos para la primera pareja, pero no solo para ellos, sino para toda la humanidad entera. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que produjo el pecado, separación de Dios. El hombre se escondió de Dios. El pecado trajo corrupción moral. El pecado trajo violencia. Cuando yo leo la vida de los primeros hombres fuera del jardín del Edén, dice que comenzó el asesinato en el capítulo 4 de Génesis, y no comenzó con personas aisladas, sino que los hijos de la primer pareja en el huerto del Edén, llámese Caín, este hombre salió con su hermano Abel y le quitó la vida por envidia. El primer asesinato en Génesis capítulo 4, porque la entrada del pecado trajo violencia a la raza humana, trajo violencia al mundo. El primer asesinato, la primera poligamia, dice que Lamec dijo: yo no solamente voy a tener una mujer, agarró otra. Lamec es el primer polígamo, está aquí en la palabra de Dios. La primera borrachera está en el capítulo 9, cuando Noé planta una viña y se emborracha. De manera que el pecado fue degradando la sociedad y fue llevando al hombre a niveles de maldad exagerados. La violencia vino a ocupar el lugar, el odio, la venganza, el egoísmo vino a ocupar el lugar en el corazón de los hombres. Escuche esto, pero todo esto pasó porque sacaron a Dios de la ecuación. El hombre pecó, el hombre sacó a Dios de su vida, y eso es lo que trajo estas consecuencias: violencia, egoísmo, sufrimiento y muerte. A mí me llama la atención porque cuando yo veo la palabra me doy cuenta que en el programa, en el plan divino de Dios, no está la muerte. El hombre no iba a morir. El hombre no iba a morir. Escuche esto: no había Dios planificado en la opción A la muerte. El hombre estaba hecho para vivir para siempre en el huerto del Edén, a vivir allí. Había una orden de reproducirse, de llenar la tierra. Dios se la dio estando en el huerto del Edén, y ellos disfrutaban de la naturaleza, comían de todos los frutos que habían en medio del huerto, disfrutaban de las flores, de aquellos paisajes impresionantes que Dios creó, y ellos ahí en el huerto del Edén, allí tenían una relación, una comunión íntima con Dios. Dios hablaba con ellos como con un amigo. Y eso se rompió en el huerto del Edén, y eso trajo las consecuencias que he estado enumerando esta tarde. La maldad es por causa del pecado del hombre. La maldad es consecuencia de haber sacado a Dios. Qué triste, vivimos en un mundo que no quiere saber nada de Dios. Vivimos en un mundo que promueve la maldad, que promueve la mentira, que promueve el engaño, que promueve la inmoralidad. Ese es el mundo en que vivimos hoy, en el siglo XXI. Y cuando vienen los juicios, cuando viene el castigo, todo mundo llora y todo mundo grita: Dios, ayúdame, Dios, sálvame, Dios, mi familia. Y todo mundo se acuerda de Él. Es lamentable porque queremos a Dios como cuando la casa se está quemando y que vengan, que corran los bomberos a apagar el incendio. Nadie se acuerda de ellos hasta que esté el incendio. Así hay gente que no se acuerda de Dios, sino
sino hasta que está en el conflicto, sino hasta que está en la situación más difícil. Así somos los seres humanos. Pero todo esto que estamos viendo tiene su origen en el huerto del Edén. Ahí el mal, ahí entró el pecado, y el pecado trajo toda desgracia a la raza humana. Entonces la respuesta es: ¿de dónde vino el mal? Vino del libre albedrío del hombre. El hombre, por decisión propia, decidió desobedecer a Dios, desobedecer su voz. Y hoy tenemos un mundo donde dice Lamentaciones 3:39 que el hombre se lamenta. Y dice la palabra en Lamentaciones: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y la respuesta a esa pregunta es: el hombre viviente se lamenta de todo. Se lamenta de la carestía. Se está lamentando de la falta de oportunidades. El hombre viviente se lamenta de no haber nacido en un país más próspero, con mejores oportunidades. El hombre viviente, ¿de qué se lamenta? Se lamenta de no ser rico, de no tener dinero. Se lamenta el hombre viviente de la política, se lamenta de las autoridades, se lamenta de todo, de la canasta básica, de los combustibles, se lamenta de todo. Pero el hombre no llega a comprender que todo esto que hoy vivimos es por causa del pecado. Laméntese el hombre en su pecado, dice Lamentaciones capítulo 3 verso 39. Laméntese el hombre en su pecado, que es el causante de toda la maldad y de toda la desgracia que hay en el mundo. Eso es la maldad, la ausencia del bien. Es la maldad, la ausencia de Dios. Pero la maldad vino a través de las malas decisiones. Hoy vivimos en este mundo lamentándonos y nos siguen pasando cosas y seguimos navegando en un mundo lleno de maldades, y el hombre sigue tomando malas decisiones, y las malas decisiones solo lo llevan a malos resultados. Si el hombre se detiene y hace un alto en su vida y entiende esto, que el problema no solamente es social. Hoy todo el mundo habla del problema social, todo el mundo habla de los hijos, de la falta de educación, todo el mundo habla de lo que falta en la sociedad. ¿Por qué hoy los muchachos están tan degenerados, tan depravados en su mayoría? Y todo el mundo habla de la rebeldía de los hijos, y llegamos a las conclusiones que los padres no hemos cumplido el rol como padres. Hemos dejado de cumplir el rol. Pero es que ¿cómo cumplimos el rol cuando desechamos el manual de vida, el manual divino? ¿Cómo cumplimos el rol cuando desconocemos lo que Dios dice a la luz de las Escrituras? Necesitamos entender que podemos ser buenos esposos solo a través de lo que Dios dice, poniendo en práctica, viviendo como Dios manda. Podemos ser buenos vecinos si escuchamos la ley de Dios y la obedecemos. Podemos ser buenos ciudadanos si escuchamos la ley de Dios y la obedecemos. Podemos ser buenos hijos si escuchamos la ley de Dios y la obedecemos. Pero hoy no quiere el hombre, y eso es lo que busca la sociedad. ¿Cómo lidiar con tanta maldad? La maldad es creciente, la maldad es exagerada, la maldad es fuerte en el mundo, pero hay límites para la maldad. Dios ha puesto límites, y cuando el hombre llega a los límites, entonces vienen los juicios, entonces vienen los ayes, entonces viene el dolor, entonces viene el sufrimiento, viene la angustia. ¿Cuándo? Cuando el hombre cruza la línea que Dios ha establecido.
El hombre no ha querido entender que el remedio del mal se llama Jesucristo. Algunos es locura lo que hoy estoy diciendo, pero el remedio de la maldad se llama Jesucristo. El antídoto de la maldad se llama Jesucristo. Él es el antídoto de la maldad. Es Jesucristo el mayor bien. El mayor bien que pudo venir a este mundo. Es el Hijo de Dios hecho carne, manifestado en el mundo, naciendo en Belén. Es esta la revelación del amor de Dios y de la esperanza para el mundo. El pecado nos hundió. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos trajo la muerte. El pecado nos trajo las enfermedades. Hoy nos quejamos por las enfermedades. Y todo mundo dice, ¿por qué tanta enfermedad? Y que viene otra, y que viene otra. Y cada vez las cosas son más difíciles. ¿Cómo cuesta curar hoy? Porque digo un filósofo, mejor es prevenir que curar, porque curar sale caro. Hoy es caro curar. La sociedad está enferma y es caro curar hoy. Ir a donde un médico es caro. Lidiar con una enfermedad de base es caro. Es el mundo en que vivimos. Nuestro sistema hospitalario en el país colapsado, arruinado, porque mucha corrupción hay. Y eso es lo que sucede. La maldad está en todos los niveles. Vivimos en este mundo donde Dios ve, Dios está viendo. Dios está viendo Honduras. Dios está viendo la injusticia. Dios está viendo las atrocidades que cometen los hombres. Dios lo ve todo. Y cuando Dios ve que el hombre traspasa los límites, entonces viene el juicio. Escuche usted, Génesis 6. Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y le dolió en el corazón, dice. Me arrepiento, dijo. Y digo, ya no voy a lidiar con él. Voy a mandar juicio. Escuche usted. El diluvio vino a causa de la maldad. A causa de la maldad vino el diluvio. A causa de la maldad vino fuego sobre Sodoma y Gomorra. A causa de la maldad. A causa de la maldad han pasado las cosas más horribles en el universo. A causa de la maldad estamos viendo hoy cosas difíciles, pero el remedio se llama Jesucristo. Amigo, amiga, tú que escuchas esta tarde, el remedio se llama Jesucristo. Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos susurra en el placer. Dios nos habla a nuestra conciencia. Algunos ya no tienen ni conciencia porque la tienen cauterizada de tanta maldad. Pero Dios nos habla a la conciencia y nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. El hombre sabe. El ser humano sabe. Bien entiende. La conciencia está allí susurrando. Dios hablando en los placeres. Dios diciendo, me necesitas. Yo di mi vida por ti. Quiero librarte. Quiero darte paz. Quiero darte lo que el dinero no compra. Dios susurrando. Dios hablando a la conciencia. Pero Dios no grita en el dolor. Porque el dolor es el megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es el megáfono para despertar a una sociedad sorda que tiene oídos para oír, pero solo escucha la voz del enemigo, lo que este mundo está promoviendo, eso lo oye, pero no tiene oídos para oír la voz de Dios. No tiene oídos para escuchar el mensaje del Señor. Dios está hoy, a través del dolor, un megáfono que despierta a un mundo sordo. Dios está hablando hoy tan fuerte que Dios está sacudiendo la tierra. Dios está hablando tan fuerte hoy que Dios está estremeciendo al mundo. Dios está hablando fuerte porque te ama. Porque en la cruz, Jesús
sufrió una muerte cruel y violenta, como si Él hubiese sido un delincuente. En la cruz se descargó la maldad del hombre. En la cruz, allí, cuando nada malo hizo, en Él se cumplió el mayor bien. Fue en la cruz donde se encontró la justicia con el amor. Fue en la cruz donde se encontraron y el amor pudo más, porque el amor se derramó, se manifestó, el amor se hizo visible en una cruz, muriendo en el lugar de otros. El inocente muriendo por el culpable, el justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. En la cruz, allí, el Hijo de Dios expió la maldad. Allí, la palabra de Dios nos dice que allí hubo tinieblas. 12 del día se oscureció la tierra, porque el Hijo de Dios estaba cargando la maldad del hombre, cargando el pecado de la raza humana. 12, 1, 2, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, porque el juicio de Dios estaba siendo descargado sobre él. Allí en la cruz, allí se encontró la justicia y el amor. Allí, fue allí donde se cumplió el mayor bien. Dice Marcos capítulo 10, verso 45. Que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue para dar su vida en rescate. Fue para pagar el precio de nuestra redención. Y Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. Nadie me amará como Él me amó. Nadie te amará debajo del sol como Él te amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. Él murió por enemigos. Él murió por ateos. Él murió por pecadores, por impíos. Cuando éramos débiles, dice el apóstol Pablo, cuando éramos débiles, Él murió tomando nuestro lugar. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 20, y cuando el pecado abundó, cuando la maldad abundó, creció a niveles altos, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó el favor de Dios, sobreabundó su bondad para el mundo. ¿Hay remedio para este mundo? Sí, se llama Jesucristo. Él es el único remedio para el mundo. Lo vamos a proclamar a voz en cuello. Lo vamos a gritar en las calles. Lo vamos a gritar en las plazas. Lo vamos a gritar a voz en cuello en todo lugar. Jesucristo
es todo lo que necesitas. Él es el mayor bien en este mundo de maldad. Él es el mayor bien que tú puedes obtener. Y Hebreos capítulo 12 establece el propósito de Jesús. En el capítulo 12 del libro de Hebreos y su versículo 2, quiero leer este hermoso pasaje para ir cerrando esta tarde. Hebreos 12:2. Dice la palabra del Señor allí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él padeció, él soportó el dolor, él menospreció el oprobio, y todo lo hizo con un propósito. El propósito es que el hombre y la mujer tenga salvación, que el hombre y la mujer tenga acceso a Dios, porque el pecado separó, pero Cristo nos trajo acceso. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amigo, la maldad en el mundo es exagerada y la maldad sigue creciendo cada día. Pero el hombre debe entender que todo lo que necesita es a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Necesitas su perdón. Necesitas el bien más grande, el bien más extraordinario que puede existir debajo del sol. Jesucristo. Él se vació de su gloria. Él se vació y vino, se humilló hasta lo sumo. Fue a la cruz, murió la muerte de los malditos, murió la muerte de los peores criminales. Allí tomó nuestro lugar. Allí se vació de su gloria, siendo igual a Dios. No lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació y se entregó en la cruz para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos perdón y para darnos vida eterna. Necesitas esta tarde reflexionar. La maldad en el mundo crece, es exagerado, y seguimos cada día viendo cuánta maldad en este universo. Pero la solución se llama Jesucristo. El remedio, Él es la medicina, Él es el bien, Él es el que tiene a Cristo, tiene la vida. Eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tener a Jesús es tener la vida. Tener a Jesús es tener el bien. Que el bien esté en tu vida. Que el bien esté en tu casa. Que el bien esté en tu familia. Vamos, ¿dónde están los hombres que son cabeza de hogar? Lleva el bien a tu casa. Lleva a Jesucristo a tu casa. Y tu casa va a cambiar. Va a dar un giro tu casa de 180 grados. Tus hijos van a ser diferentes. Tu esposa, tu matrimonio va a ser diferente. Jesucristo cambia todo. Jesucristo saca lo que nos sirve y nos da, nos corona de su bien, de su paz, de su amor, de su misericordia. Necesitas esta tarde abrirle tu corazón a Él. Yo te invito a ti que me escuchas, que me ves, donde quiera que estés. Jesucristo, Él es. En la cruz sufrió, en la cruz padeció. La educación puede informar la mente y puede formar profesionales. Las leyes pueden controlar conducta. La sociedad puede cambiar alguna circunstancia, pero solo Cristo transforma el corazón. ¿Dónde está la dureza? ¿Dónde está la maldad? En el corazón. ¿Dónde está? Está allí.
Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es que en el corazón, un corazón guardado, es un corazón limpio, es un corazón que no guarda en rencor, que no tiene odio, que no tiene envidia. Es un corazón que verá a Dios, dice la bienaventuranza. Necesitas hoy ver este mundo y no asustarte. Necesitas entender que todo lo que vemos hoy es causa del pecado, pero que el remedio del pecado se llama Jesucristo. Entrégale tu vida a Él. Tú que te apartaste, regresa, vamos. Vuelve a los brazos del Señor. Escapa por tu vida.